Para min é unha honra dar paso á conferencia do profesor José María Bermúdez de Castro. Non necesita presentación, así que non me vou estender excesivamente. Eu antes de que me presentaran hai 2 ou 3 anos, creo que fun facer unha visita a Atapuerca, eu xa o coñecía pola televisión, polos numerosos documentais nos que facía a súa aparición, porque ele é un dos principais responsables e directivos dese complexo arqueolóxico impresionante que é un auténtico faro da arqueoloxía hispánica e ibérica que é Atapuerca e que está suministrando dende hai xa décadas unha cantidade enorme de información sobre, non tan só sobre os momentos máis arcaicos do poboamento da Península Ibérica, que quizáis é a gran aportación deste xacemento, sino tamén mesmo sobre períodos posteriores. E, sen máis, doulle a palabra, que é bastante máis interesante o que el teña que decir ao profesor Bermúdez de Castro. Moitas gracias. Ramón, muchas gracias por la presentación. Y muchísimas gracias a los organizadores de este encuentro, a Víctor, muchísimas gracias por, ya sabéis que estuve a punto de no venir por cuestiones de trabajo, ¿no? Estoy en una situación ahora en la que el trabajo pues me obliga, no me queda más remedio y entonces hago planes, pero no siempre pueden salir, pero por fin, afortunadamente, porque me gusta venir a Galicia, a la tierra de mis ancestros, pues pude venir, estoy aquí, estoy feliz, estoy muy contento de estar y me alegro de verdad muchísimo poder estar dando esta charla esta mañana. Bueno, hablar de Atapuerca es complicado cada vez más porque ya son más de 30 años de trabajos y se podría abordar cualquier charla desde puntos de vista muy diferentes, ¿no? Paleontólogos, arqueólogos, los geólogos, los geocronólogos podían hablar y podían contar muchas cosas, tienen datos de sobra para estar hablando durante horas. Y bueno, pues en mi caso, como soy uno de los que trabajamos en temas de evolución humana, pues lo he centrado en esto, en la evolución humana, que yo creo que es entretenido. Será una cosa muy ligera, claro, lógicamente, porque en una hora pues tampoco se puede contar todo lo que se conoce de los fósiles humanos, es muchísimo, hay muchísima información, tenemos una enorme suerte de tener un yacimiento o un conjunto de yacimientos tan importantes como los que hay en Atapuerca. ¿Cómo es esto? Salió una cosa que no debía salir. Entonces está al revés, espérate. A ver, ahora sí. Hay que darle a la izquierda. Es que soy usuario de Mac y entonces he tenido que ponerlo en un PC y claro, no sabía si era a la izquierda o la derecha. Me dijeron, mejor daré al centro, ¿no? que siempre es mucho más justo, ¿no? Le voy a dar a la izquierda, que va un poco más con mi carácter, así que vamos por la izquierda. Bueno, en Atapuerca hay 1,5 millones de años de historia de Europa, por lo menos los datos que tenemos hasta ahora en geocronología pues alcanzan esa cifra, ¿no? La datación más antigua está en 1,2, 1,3 en la cima del Elefante, uno de los yacimientos de los que hablaremos luego, pero desde luego si seguimos profundizando pues estoy convencido de que vamos a alcanzar 1,5 millones de años como mínimo. No sé si con restos humanos o presencia humana, pero por lo menos los sedimentos que tienen algo, que tienen información, aunque sea paleontológica, desde luego llegan a esa antigüedad. Y además hay una enorme diversidad de posibilidades, de yacimientos, que la suma de todos ellos pues te da esa loncha de tiempo de 1,5 millones de años. Incluso pues hay yacimientos que son prácticamente de antes de ayer, ¿no? De 3.000, 4.000 años, la Cueva del Mirador o el mismo portalón de la entrada a la Cueva Mayor, pues está proporcionando pues muchísima información pues para conocer el Calcolítico, para conocer otras épocas, y nos estamos diversificando y hay compañeros del equipo que se están especializando en estas épocas, y dentro de algunos años pues seguramente pues en lugar de ser un equipo como somos ahora de unas 70 personas, pues habrá seguramente el doble, y espero, si hay medios
medios económicos y bueno, pues tendremos que diversificarnos, o se tendrán que diversificar cuando nosotros no estemos y hacer varios proyectos diferentes, porque hay trabajo para muchísimo tiempo. Para que os hagáis una idea, los yacimientos de la trinchera del ferrocarril, que estamos excavando ahora, la Grandolina y la Sima del Elefante, pues tienen 50 años por delante como mínimo de trabajo. Y otros yacimientos están sin abrir. Es decir, que realmente pues Atapuerca es inagotable, son yacimientos que son inagotables. Desde luego la situación de la Sierra de Atapuerca pues fue esencial, ¿no? en el hecho de que tengamos tantos yacimientos. Está en el cruce de dos cuencas de ríos, la cuenca del Ebro, la cuenca del Duero, está en el corredor de la Bureba, hay una gran biodiversidad debido a, bueno, pues a la presencia es un clima en el que confluyen pues varios ecosistemas, lo que se llama un ecotono, y hay una gran biodiversidad, hay una gran riqueza en este momento en los cultivos antrópicos, o sea que imaginar pues la riqueza que podía haber en el Pleistoceno. Luego además hay cuevas, y las cuevas pues bueno, pues son auténticos contenedores naturales que permiten la conservación de los restos de los fósiles de los animales y de los humanos que vivieron en toda esta época, y se han conservado fantásticamente bien. Si no hubiera habido cuevas, pues no hubiera habido Atapuerca, obviamente, no hubiera habido esos contenedores. Pero bueno, han confluido, como sabéis, una serie de características que han hecho de este lugar pues un lugar fantástico, maravilloso, que bueno, pues tenemos que explotar inteligentemente y bueno, pues si ahora vais a la ciudad de Burgos, pues veréis construcciones y montones de áreas culturales y demás que se han desarrollado pues en el entorno de todos los descubrimientos y hallazgos que se han hecho en Atapuerca. En la imagen veis la sierra, muy bajita, 1000 metros de altitud, la sierra de la Demanda, el sistema ibérico, 2000 metros, pero desde lo alto de la sierra se puede divisar todo un valle fantástico por donde pasa el río Arlanzón y otros ríos que desembocan en el río Arlanzón, y se domina un área muy importante que probablemente nuestros ancestros utilizaban pues para controlar el territorio de caza y el territorio económico. Las siglas TD-TSH corresponden a los 3 yacimientos más importantes que tenemos en este momento explotando en la Sierra de Atapuerca. TD es Trinchera Dolina, T, Trinchera Elefante o Sima del Elefante, y SH, Sima de los Huesos. Son los 3 principales, son los que están aportando en este momento mayor cantidad de información para conocer el Pleistoceno. La Sima de los Huesos fue el primer yacimiento, como sabéis, donde empezó todo realmente. Trinidad de Torres, un ingeniero de minas que en el año 70 y tantos estaba haciendo una tesis doctoral sobre la evolución de los úrsidos en la península ibérica, se le ocurrió ir a Sabadell, al Instituto Paleontológico de Sabadell. Allí vio un cráneo de oso fantásticamente conservado y preguntó de dónde era, ¿no? En aquella época el patrimonio pues no estaba controlado, no había nadie que controlara el patrimonio y por tanto pues todo el mundo podía excavar en cualquier sitio y si encontraba algo bueno pues lo llevaba a su museo, ¿no? Y esto pues fue lo que hizo el director del Museo Paleontológico de Sabadell, Miquel Cruzafón, a principios de los años 70. Tenía una persona que bueno, lo mandaba por toda España y encontraba cosas, y encontró un cráneo de oso magníficamente conservado, de procedente seguramente de la Grandolina, pensamos por lo que hemos encontrado después, y esto hizo que Trinidad de Torres se marchara a Burgos, a la Sierra de Atapuerca, que no le sonaba de nada a él y a nadie, y contactó con el grupo espeleológico del Weiss y bajó a la Sima de los Huesos, que es el sitio donde apareció la primera mandíbula humana, que fue el pistoletazo de salida y el origen de este proyecto que Emiliano Aguirre en el año 78 solicitó por primera vez al Ministerio, se lo concedieron y es el origen de un proyecto que sigue todavía en la actualidad y espero que por muchos años. La Sima de los Huesos es un yacimiento, como estaba contándolo antes a mis compañeros, un tanto peligroso, ¿no? Ahí estoy bajando por una escala en la que estuve a punto de caerme en una ocasión. La segunda vez que pude morir en la Sima de los Huesos, un honor, todo un honor, porque claro, morir en un lugar donde hay tantísimos fósiles humanos del Pleistoceno medio, pues hubiera sido, la verdad, una muerte muy honrosa y además, pues no sé, incluso
honorífica, ¿no? Me hubieran enterrado con honores, ¿no? Ha estado muy bien. Pero bueno, menos mal que no me caí. Sí puedo estar aquí charlando. Bueno, la Galería del Sílex que veis a la derecha, hay enterramientos de la Edad del Bronce fantásticos. Es un lugar todavía sin explotar. Espero que algún día haya algún equipo que trabaje ahí, porque es verdaderamente maravilloso. Es de esos lugares que están sin tocar todavía, porque no hay capacidad operativa para poder trabajar en ese lugar. Aquí vemos una foto del año 1976 en la que se ve a un excavador con unas condiciones pues bastante precarias, con un mono verde. Yo llevaba un azul de mecánico, que era lo que lo teníamos en aquella época, pues un carburero y tal, y bueno, y se encontró en aquel lugar, en la Sima de los Huesos, un yacimiento totalmente destrozado, una parte bastante importante, porque los burgaleses pues hacían alarde de su valor y bajaban a la Sima de los Huesos a picar y a conseguir pues fósiles de oso, fundamentalmente, que era lo que ellos encontraban, pues para dar una prueba de valor a sus novias de que habían conseguido, sobre todo si el fósil era un diente importante, sobre todo un canino y además de oso y tal, y esto era lo que hacían, era su entretenimiento de fin de semana. Y parte del yacimiento se quedó destrozado. Eso estuvimos limpiando durante años, hasta el año 89, sacando los empetates, sacando todo aquel removido. Encontramos bastantes fósiles humanos muy rotos en general, mucho resto de oso, de otras especies. Y finalmente, pues ya en el año 89, pues empezamos a excavar en este lugar, pues en unas condiciones pues mucho mejores. Como veis ahí ya pues mis compañeros, Juan Luis Arzuaga, que es el que lleva la excavación de la Sima de los Huesos, pues muy bien pertrechados, con su botella de oxígeno, porque también hace falta tener oxígeno para bajar a ese fondo de cueva. Son 14 metros de bajada por ese agujero, otros 14 de inclinados, y al final llegas a un fondo de saco donde no hay nada, está todo cegado y donde apenas hay oxígeno. Entonces, bueno, esta foto está hecha un poco para la posteridad, pero en realidad trabajan únicamente 3 personas durante 3 horas para que el aire se pueda renovar. Pero bueno, todos los esfuerzos merecen la pena, porque la riqueza de este yacimiento es impresionante. Lo que se ha podido encontrar hasta este momento es un sueño, el sueño de cualquier paleantropólogo que empiece a trabajar. Pues encontrarse este yacimiento pues es un auténtico lujo, y algo, como digo, que sorprende incluso a los propios profesionales. El yacimiento, antes de decirlo, el número de fósiles que se han encontrado, ha sido muy difícil de datar, muy complicado de datar. Se ha encargado James Bischoff, que es un geocronólogo ya retirado, estuvo en la época de Emiliano Aguirre, empezó a hacer dataciones en la Sima de los Huesos. Los primeros datos arrojaban cifras de 300.000 años aproximadamente, y la última ha sido la datación de una costra estalagmítica, una plancha estalagmítica, que está por encima de los fósiles humanos. Desde luego, por medio del uranio torio, ese dato que sacó de esa plancha estalagmítica está en equilibrio, o sea, realmente la datación estaría en torno a los 300.000 años, pero él ha calculado el tiempo de formación de esa plancha estalagmítica. Y esto pues le lleva a dar un dato de hasta 600.000 años de antigüedad. Bien, nosotros tomamos 500.000 de años, ya nos parece una cifra bastante razonable, es lo que estamos utilizando en este momento. Es una cifra que algunos colegas pues no consideran válida, ¿no?, en este momento, pero lo cierto es que realmente hay una plancha y debajo están los fósiles. Entonces está claro que lo que está arriba es más moderno que lo que está abajo. Entonces, pues, en fin, ahí estamos con esa lucha de intentar conseguir una buena datación, o las mejores dataciones para la Sima de los Huesos. Seguro que pronto tendremos algunas técnicas que permitirán datar directamente los fósiles y podremos tener una idea mejor. Pero bueno, en cualquier caso nos vamos a quedar con Pleistoceno medio, y bueno, y ya veremos en el futuro qué datación tenemos. Lo que sí es cierto es que en este lugar, en la Sima de los Huesos, hasta el año pasado, hasta la campaña de 2010, se han recuperado ya más de 6.000 restos fósiles
de estos homínidos. Más de 6.000, que es una auténtica barbaridad. Es el 95% o más de todos los fósiles del Pleistoceno medio encontrados en Europa. Es una auténtica lujo. Con esto podemos saber mucho sobre la especie Homo heidelbergensis a la que se han asignado estos fósiles humanos. Un lujo porque tenemos pues, fósiles muy completos, como el cráneo 5. Bueno, en este momento ya os digo que se están recomponiendo hasta 13 cráneos bastante completos, que se publicarán, espero que en un tiempo razonable. Cuando ya estén bastante estudiados, pues se hará una publicación y esperemos que sea en una buena revista. Hay una colección de mandíbulas extraordinaria, la colección de dientes es impresionante. Y bueno, y luego hay fósiles como la pelvis que veis en la pantalla, de la que luego hablaré para contar algunas cosas interesantes, ¿no? Mauricio Antón nos hizo varios retratos robot de cómo podía ser esta especie, claro, teniendo un mínimo de 28 individuos en esos 6.000 restos fósiles humanos, pues se puede hacer un buen retrato robot, porque hay fémures, hay tibias completas, hay húmeros completos, en fin, hay prácticamente toda la información para hacer una reconstrucción muy fidedigna de cómo podían ser estos humanos. Esta foto es, o esta imagen es un poco antigua, porque aún no había salido la pelvis Elvis, la pelvis número 1, encontrada, no recuerdo ahora mismo en qué año, no había salido todavía, y demostró que estos humanos de la especie Homo heidelbergensis eran ligeramente más anchos que nosotros. Bueno, más que ligeramente, bastante más anchos que nosotros. Esa pelvis tiene aproximadamente unos 10 centímetros más de anchura que una pelvis normal de una persona actual. Es una pelvis masculina, tiene todos los rasgos característicos de una pelvis masculina, se compara con otra masculina actual y el resultado es el que veis. Yo creo que una imagen vale más que 1000 palabras. De esa manera, pues se podría hacer un retrato robot diferente del que habéis visto en la pantalla, con un ser humano pues todavía bastante más ancho, tanto de cadera como de hombros, y podríamos reconstruir unos humanos que casi medían 1,80 m de estatura, con unas proporciones corporales similares a las nuestras, pero con una anchura de tórax bastante superior. Eran realmente unos homínidos de una corpulencia realmente importante, ¿no? Es decir, que probablemente el cálculo de peso que hemos hecho es de unos 100 kilos para una persona de 1,75 m, 1,80 m, por supuesto sin estar grueso, sin estar obeso. O sea, una persona normal podía llegar a pesar fácilmente los 100 kilos sin ningún problema. Luego, además, la pelvis, aunque se podría estar hablando de esta pelvis durante mucho tiempo por la cantidad de información que da sobre temas de parto, pues sencillamente nos permite hacer una comparación del canal pélvico. Se trata de una pelvis masculina. La pelvis femenina, que ya se van encontrando unos cuantos fragmentos y se puede reconstruir dentro de muy poco, nos va a dar las dimensiones del canal pélvico que tenían las hembras en esa especie. Y os aseguro que es mayor que el nuestro. Teniendo en cuenta que la capacidad craneal promedio que estamos obteniendo de los 13 cráneos, os adelanto la cifra, pero está en torno a los 1.150 centímetros cúbicos, eso implica que los recién nacidos tenían una capacidad ligeramente menor también que la que tenemos en la actualidad. Si sumamos eso a un canal pélvico más ancho, entonces la ecuación es muy sencilla. El parto era más holgado. ¿Qué significado tiene esto desde el punto de vista obstétrico? Pues bueno, eso ya se lo dejaríamos a mi compañero Juan Luis Arzuaga, que es uno de los expertos en estos temas, pero yo creo que queda muy claro que el parto probablemente era mucho más sencillo que en la actualidad. Y luego, claro, es un yacimiento donde se ha conservado todo, prácticamente todo, no, salvo lo que se rompió o lo que rompieron los excursionistas los domingos cuando bajaban a la cueva, todo se ha conservado. E incluso pues hay una colección de huesecillos del oído medio que miden apenas unos milímetros y con esto pues se pueden hacer cosas, ¿no? Aparte de ponerlos en un museo y decir este es el hueso humano o el fósil humano más pequeño del mundo, que también puede servir para presumir, pero también se pueden hacer cosas. Y uno de mis compañeros, Ignacio Martínez, que se ha especializado en el tema del lenguaje y que además le resultaba muy difícil conseguir datos fiables para intentar demostrar la posibilidad de que estos humanos hablaran, como vio que era muy difícil, pues entonces lo intentó de la otra manera. Dijo, bueno,
No sé si podían hablar o no, yo creo que sí, pero vamos a ver cómo escuchaban, porque también es importante, ¿no? O sea, cuando ahora me estáis escuchando, yo estoy emitiendo la voz, pero vosotros tenéis el oído que está intentando entender, no lo sé si me hago entender bien o no, está intentando entender lo que cuento. Entonces hay dos partes, una parte el órgano fonador que emite el sonido y el órgano receptor que interpreta lo que estoy contando, ¿no? Entonces este hombre pues, se unió a un equipo de ingenieros que trabajaban en acústica y se dedicaron a hacer modelos sobre la audición de los homínidos del Pleistoceno medio utilizando los huesecillos del oído medio. Hicieron un trabajo ímprobo de pruebas, de medidas, dimensiones, hicieron una tomografía axial de los cráneos para poder medir todas las medidas posibles y variables posibles que les permitieran hacer su modelo y llegaron a una conclusión, yo muy rápidamente lo voy a contar, ¿no? Esto Ignacio Martínez lo cuenta en una hora y hace una conferencia preciosa sobre esto, ¿no? Yo lo voy a contar prácticamente en un par de minutos, ¿no? Ellos lo que hicieron fue hacer la curva, la audiometría de los humanos actuales, la audiometría de los chimpancés, que se puede hacer, y hacer comparaciones. Y luego hacer la audiometría de los fósiles de la cima de los huesos y ver qué pasaba, a ver cómo quedaba la cosa, ¿no? Bueno, la audiometría de los chimpancés es muy interesante. Ellos están adaptados a vivir en un medio de selva, como sabéis, y tienen una audición que tiene unas características muy particulares de la especie, ¿no? Por ejemplo, ellos oyen muy bien, fantásticamente bien, en la banda de los 500 hercios, y luego tienen una bajada y luego vuelve a subir, y en fin, tienen una audiometría muy particular, ¿eh? Si los llevamos a un sitio que les haga una audiometría, pues sale una curva. Yo creo que casi todo el mundo se lo ha hecho, ¿no? Bueno, entonces esa audiometría implica que estos chimpancés escuchan muy bien, oyen muy bien en frecuencias, por una parte, de muy baja frecuencia y también de muy alta frecuencia, porque, claro, viven en la selva y lo que necesitan es escuchar los gritos de sus compañeros que les dicen, mira, aquí hemos encontrado un árbol lleno de fruta, y los llaman y tal, ¿no? Gritan y tal. ¿Os acordáis las películas de Tarzán? Tarzán lo que hace es gritar en la selva, ¿eh? O sea, no se dedica a hablar, grita para poder llamar a los animales. Bueno, en cambio nosotros pues nos comunicamos a corta distancia con el lenguaje, ¿no? Y tenemos una audiometría que es completamente diferente a la de los chimpancés. De hecho, tenemos un ancho de banda que es mayor que el de los chimpancés. El ancho de banda, ya sabéis, bueno, ahí lo pone, ¿no? El ancho de banda es la cantidad de información de datos que se pueden enviar a través de una conexión de la red en un periodo dado, ¿no? Y el ancho de banda se indica generalmente en bits, ¿no? Y por segundo, kilobytes por segundo, etcétera, etcétera, ¿no? Ese ancho de banda pues, permite que pase una cierta cantidad de información. Bueno, pues nosotros tenemos un ancho de banda que es bastante mayor que el de los chimpancés, ¿eh? Bien, pues los humanos de la cima de los huesos tenían exactamente la misma audiometría que nosotros y además el mismo ancho de banda. ¿Esto qué significa? ¿Significa que oían igual que nosotros? Pues sí, exactamente igual. ¿Significa que hablaban? Pues no se ha demostrado que hablaran, pero desde luego si tenían el mismo órgano receptor que tenemos nosotros, es por algo. O sea, la evolución desde luego no juega bromas, ¿no? Es decir, si tú tienes las mismas características que la especie humana actual, pues muy probablemente esta gente se comunicaba a corta distancia, y eso yo creo que cualquier persona que ha trabajado en prehistoria sabe que somos una especie muy social, todas las especies que nos han precedido también lo han sido, y gracias a esa sociabilidad pues hemos sobrevivido hasta la actualidad. Y muy probablemente la comunicación de estos humanos pues se hacía mediante algún tipo de lenguaje muy particular, muy suyo, ¿no? En el que se entendían perfectamente, pero se puede considerar un lenguaje, sin duda, ¿no? Es un trabajo muy interesante que continúa. Ignacio Martínez no se ha rendido y todavía quiere intentar probar que estos humanos hablaban. Seguramente si tiene algún día datos lo va a conseguir. Bueno, sobre las posibilidades de entender este yacimiento, ¿no? ¿Qué hipótesis se han propuesto, ¿no? Para entender por qué hay 28 como mínimo individuos allí alojados en un yacimiento que no tiene más de 15 metros cuadrados, todos allí acumulados? Pues se han propuesto muchas hipótesis.
un campamento, desde luego, fue desechado prácticamente de manera inmediata porque, bueno, no había industria lítica cuando se propuso. Bueno, incluso se dijo, bueno, un desplome de la cueva, ¿no? Emiliano Aguirre, por ejemplo, es defensor de un desplome de la cueva con muerte masiva in situ, ¿no? Bueno, son 28 individuos, ahora veremos la curva de mortalidad y veremos qué pasa con esta hipótesis. Bueno, es posible que hubiera, no sé, como dice Emiliano, pues que hubiera habido una tormenta, que hubiera caído la cueva, en fin, todo muy rebuscado también, pero bueno, eso pudo ocurrir, ¿no? Muerte accidental por caída en trampa natural. Yo no creo que fueran tan tontos de caerse en una trampa natural como lo hacían, por ejemplo, los bisontes en un yacimiento que hay próximo que se llama La Galería, donde hay un agujero tapado por la vegetación y ahí de cuando en cuando pues caía algún animal. Pero bueno, no creo que fuéramos tan tontos de caer en una trampa natural como la sima de los huesos. Cúbil de carnívoro, también se ha barajado esa posibilidad, ¿no? Peter Andrews y Yolanda Fernández Calvo, que hicieron la tafonomía de estos fósiles hace algunos años, pues vieron algunas mordeduras en los huesos humanos, ¿no? Esas mordeduras pues muy probablemente corresponden a mordeduras de oso. Los osos, como sabéis, hibernan en las cuevas y se encuentran dentro de la cueva mayor, los encontramos a miles. Allí donde excaves encuentras fósiles de oso que han muerto por hibernación. Y dentro de la sima pues también hay muchísimos osos, hay cantidad de fósiles de oso que probablemente también cayeron allí y bueno, pues no sería nada de extrañar que hubieran mordisqueado los huesos. Por tanto, el cúbil de carnívoro, un carnívoro especializado en matar humanos, que los trasladar, bueno, no nos parecía tampoco una hipótesis descabellada, había que considerarla y por eso está considerada, por eso está en la imagen, ¿no? También hemos considerado la posibilidad de una acumulación antrópica. Esta es la hipótesis que de momento, pues, bueno, como pasa en ciencia, pues no podemos defender porque las hipótesis no se defienden, se demuestran o se intenta conseguir que sean más creíbles, ¿no? Y entonces es la hipótesis que por el momento nos parece más plausible. Ahora, en el futuro, pues ya iremos viendo, ¿no? Ahora, como digo, voy a sacar la curva de mortalidad y veremos qué pensáis también de esto, ¿no? Acumulación antrópica implica el que otros humanos arrojaran cadáveres en este lugar, ¿no? Esta es una de las posibilidades que estamos barajando, ¿no? ¿Esto quiere decir que los humanos se morían y al morirse se arrojaban allí? Bueno, es posible, ¿no? Pero la pregunta es, bueno, ¿se murieron entonces estos humanos? ¿Estaban muertos cuando se arrojaron? Y si estaban muertos, ¿por qué murieron, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver las enfermedades, ¿no? Es una de las primeras preguntas que nos hacemos, ¿no? Bueno, a lo mejor es que tenían alguna enfermedad que se puede detectar en el hueso, murieron y fueron arrojados allí. Entonces vemos las lesiones. ¿Qué posibles lesiones podemos encontrar en todos estos huesos, ¿no? El cráneo 5, Miguelón, que es uno de los más viejos, entre comillas, de este grupo, con unos 30 y tantos años, para que os hagáis una idea, tuvo algún problema. Tuvo un problema de infección en el maxilar, tuvo una osteitis porque se le rompió un diente, lo hemos encontrado, el diente roto, y bueno, pues sufrió bastante, pero se le estaba curando. O sea, desde luego, cuando cayó a la cima de los huesos, se le estaba curando perfectamente sin ningún tipo de problema. Pero Miguelón también tiene un montón de golpes. Bueno, ahora veremos lo de los golpes, que es muy divertido. El cráneo número 4, pues le hemos hecho el TAC y hemos visto que tenía los agujeros auditivos, los tenía prácticamente obliterados. Este señor, porque probablemente era varón, estaba medio sordo. Yo creo que tenía pues más allá de los 40 años y muy posiblemente le corresponde la pelvis 1, esta que hemos visto antes. Y muy posiblemente también toda la columna vertebral que se ha reconstruido que encaja perfectamente con la pelvis 1. Esa pelvis tiene problemas de artrosis, pero la columna vertebral está prácticamente destrozada. No he traído las imágenes porque estaría aquí hablando solamente de la columna vertebral. Una cantidad de problemas tremendos, aplastamiento de vértebras, cifosis, una cantidad de problemas muy grande. Pero no creo que se muriera por esto. O sea, es una enfermedad que podemos tener en la actualidad cuando somos muy mayores,
pero este señor, que debió morir a lo mejor a los 40 y tantos años, pues ya tenía este problema, además de su sordera correspondiente. Os decía que había muchos golpes en el cráneo 5 y en todos los demás cráneos. Golpes producidos, no sabemos de qué manera, que les producían un hundimiento de la cortical. El grueso de estos homínidos tenían un grosor de los huesos bastante notable. En el cráneo, por ejemplo, pues era varios milímetros más grueso que el nuestro, ¿no? Entonces tenían un verdadero caparazón, un casco encima de su cerebro, ¿no? Y admitían golpes tan fuertes que les abollaban el cráneo, pero sobrevivían sin ningún problema, se les curaba. El cráneo 5 tiene hasta 13 golpes, son abollamientos, o sea, tiene el cráneo abollado por todas partes y sin embargo sobrevivió. Golpes producidos probablemente pues, por otros homínidos que se cascaban entre ellos. No tiene otra explicación, ¿no? No creo que los osos cogieran un mazo y les dieran, se daban entre ellos, ¿no? Golpes, ¿no? Y sobrevivían sin ningún problema. Y muchos de ellos tienen golpes, como el cráneo 5, en la ceja izquierda. Cuando tú das un golpe con la mano derecha, pues donde alcanzas la ceja izquierda, ¿no? Y aquí vemos pues, el golpe que tiene, ¿no? Pues tiene un abollamiento del arco superciliar tremendo que se le curó sin mayor problema, ¿no? Aparte de abajo pues, se ve en la mandíbula pues, era muy normal que tuvieran problemas con los dientes, por roturas de dientes, infecciones, algo bastante normal, y quizá pues, más de uno muriera por infecciones de este tipo, ¿no? Bueno, el cráneo 5 realmente, que era un tipo muy fuerte, sobrevivió a muchas historias, ¿no? Y aquí tenemos el cráneo de un joven, de unos quizá 12, 13, 14 años, que también tiene su golpe en la ceja izquierda, pero se le estaba curando. Es decir, no murió de este golpe, ni mucho menos, ¿no? Así que realmente no... Bueno, aquí vamos a ver otro caso, el caso de Benjamina, que se publicó hace poquito tiempo, que es la más jovencita del grupo, sin duda, y que tenía una deformación craneal muy notable, ¿no? Tenía el cráneo deformado y, bueno, esto se puede producir en los niños actuales, por ejemplo, pues el cráneo es tan fino, pues no sé, pues por una mala posición, durmiendo, o puede ser, como en el caso de Benjamina, porque una de las suturas craneales se le cerró prematuramente y eso hace que el cráneo, el cerebro, crece por donde puede y entonces se deformó, lógicamente se deformó. Era seguramente una niña, puede ser, que tenía pues, un cráneo deformado y un aspecto pues, bastante extraño, ¿no? Y sin embargo pues, fue protegida por el grupo, sobrevivió sin ningún problema, porque este problema se le produjo cuando tenía nada, enseguida, al poco de nacer, y al cráneo se le empezó a deformar. Pues aún así alcanzó la edad de los 10, 11 años sin mayor problema. Sobrevivió perfectamente. Es un caso de solidaridad, de los cuales ya tenemos bastantes en el pasado, de un individuo que sufre un problema, es sano, o sea, esta niña seguramente estaba muy sana y tenía ese problema. Posiblemente no era la más guapa de la tribu, ¿no? Pero sin embargo pues la protegieron y sobrevivió sin ningún problema. Así que no tenemos ninguna evidencia de muerte, de manera que pensar en una acumulación antrópica porque haya habido enfermedades y la gente se haya muerto y entonces haya arrojado allí, no tenemos ninguna evidencia, ninguna prueba. Antes de nada, de seguir adelante, veamos el retrato de familia que nos hizo Mauricio Antón, porque claro, nosotros lo que hemos hecho ha sido darles, a Mauricio le decimos, mira, aquí tenemos 28 individuos, de los cuales pues este podía tener 20 años, este 25, este 30, hay muchos ahora veremos que son muy jóvenes y en algunos casos incluso podemos hacer una estimación del sexo. El sexo ya sabéis que se puede estimar, pero nunca afirmar. Es muy complicado. En el caso de la pelvis 1 es muy obvio, ¿no? Porque la pelvis es la pieza que tiene más rasgos que permiten conocer o estimar el sexo y claramente la pelvis 1 pues es masculina, ¿no? Pero no siempre es sencillo decidir el sexo de un homínido del pasado. Se puede estimar y decir, bueno, pues yo pienso que puede ser masculino o femenino, ¿no? Bueno, en todo caso, Mauricio Antón, en plan divulgativo, pues nos ha hecho este retrato de familia que ya se ha hecho muy conocido. Para esto, pues claro, le tenemos que dar edades de muerte que se estiman utilizando lo más lógico, que es el desarrollo dental,
con el desarrollo dental le podemos decir, mira, es que este individuo tenía el primer molar en este estado de desarrollo, tenía alguna pieza de leche, de algún diente deciduo, el tercer molar mira cómo está, pues podemos hacer una estimación y como ahora ya sabemos, por todos los estudios que se han realizado, que estas poblaciones tenían un desarrollo dental muy similar al nuestro, pues podemos decir la edad de muerte con bastante precisión, con lo cual el retrato de Mauricio Antón pues es bastante fiable, ¿no? Luego ya cuando el desgaste de los dientes, cuando ya los dientes se han desarrollado y hay un desgaste tan exagerado como es el cráneo 5, como el que estáis viendo en la pantalla, pues ya es muy difícil determinar la edad de muerte, sobre todo porque el desgaste varía mucho con el tipo de dieta, si es abrasiva, si no lo es, el tipo de alimentación, la época, etcétera, etcétera. Eso ya sabéis que es muy difícil determinar la edad de muerte. Bueno, una cosa que hicimos, muy interesante, muy curiosa, fue estudiar el desgaste de los incisivos en los individuos más jóvenes, en los que podíamos determinar la edad de muerte por el desarrollo dental. E hicimos un estudio de la cantidad de corona que se iba perdiendo por unidad de tiempo. Eso lo hicimos en los individuos más jóvenes, que ahora veremos que son la mayoría del grupo, ¿no? Fijaros ahí los incisivos centrales superiores, en el que está a la izquierda corresponde a un individuo que murió hacia los 10 años aproximadamente. Ese incisivo sale en la actualidad hacia los 7 aproximadamente. Bueno, pues ya una parte de la corona ha desaparecido. En 3 años o 4 años una parte de la corona desapareció. El desgaste era tan rápido que la corona iba desapareciendo a velocidades increíbles, ¿no? El de la izquierda, el de la derecha, que es el que está menos gastado en esta serie que estoy mostrando aquí, pues no le damos más allá de 30 años. Pues la mitad de la corona ha desaparecido ya, ha desaparecido por completo. Bueno, pues haciendo el desgaste con los individuos jóvenes, con los que podíamos determinar la edad de muerte por otro método, que es el método del desarrollo dental, llegamos a los siguientes datos. Aproximadamente 1 milímetro de corona desaparecía cada 3 años, aproximadamente. Esto es lo que pasaba en los jóvenes. Si aplicamos esa tasa de desgaste a los individuos más mayores, entonces podemos hacer una estimación bastante grosera de su edad de muerte, pero por lo menos tenemos una estimación, ¿eh? De manera que con esa estimación podemos hacer una distribución de la mortalidad, de la edad de muerte de los individuos de la cima de los huesos, de los 28 individuos encontrados hasta ese momento. Como veis, hay un individuo de entre 1 y 5 años que está determinado por un incisivo de leche, por un canino de leche. Es la única evidencia que tenemos de ese individuo. No sabemos qué pasó, a lo mejor es de los que se cargaron los excursionistas cuando bajaban a la cima de los huesos. Pero lo que llama la atención sobre todo es que la mayor parte de los individuos del grupo murieron entre 11 y 20 años. Casi todos son juveniles, son adolescentes o adultos muy jóvenes. Y luego hay algunos que sí que murieron pues, entre los 20 y los 30 y tantos años. Quizá el cráneo 4, que no está, a lo mejor no está en esa gráfica, a lo mejor es el individuo 29, porque no tenemos dientes para poder decir nada sobre su edad, pues habría que colocarlo en otra raya un poco posterior, ¿no? Y sería el individuo 29, eso ya lo veremos. Pero en cualquier caso llama la atención que la mayoría murieron en esas edades. Claro, esta distribución de edades de muerte, eliminando o olvidándonos de los niños, es una muerte catastrófica. Es una muerte catastrófica. Los individuos de las poblaciones del Pleistoceno medio, como pasa en la actualidad, no se morían por muerte natural a los 14 años. Es el mejor momento de la vida. Es cuando estaban más potentes, más fuertes, cuando se estaban reproduciendo. Por tanto, no tiene ningún sentido que se murieran por una muerte natural, por algún tipo de enfermedad. Así que, claro, aquí nos quedamos con la duda, ¿no? Sí, acumulación antrópica, pero de jóvenes. Esto es muy, muy, muy raro, ¿no? Y si decimos muerte accidental, como propone Emiliano Aguirre, pues la pregunta, ¿y dónde están los niños? ¿Dónde están los niños? Claro, si hay una muerte accidental porque se mete en un grupo dentro de una cueva, viene, como dice él, una tormenta y entonces pues se derrumba la cueva y tal, bien, me parece bien. ¿Y los niños dónde están?
porque los niños forman parte, es una parte importantísima del grupo. En cualquier población de cazadores-recolectores actuales, ¿cuántos niños podemos encontrar si vamos a una de estas tribus? Pues el 60% son los niños. Así que si ponemos un 60% de niños aquí, nos encontramos con una población de 50 individuos, o 60, una barbaridad. Esto en el Pleistoceno medio no era así. Los grupos, todo el mundo, todos los arqueólogos están de acuerdo en que los grupos no pasaban de 30, de 25, de 30 individuos, ¿no? Hay el caso, por ejemplo, de la cueva del Sidrón, en Asturias, donde se ha estimado el número de individuos del grupo y es de 12, es decir, ni siquiera de 30. Así que, claro, esto no cuadra bien con una muerte accidental porque faltan los niños, pero tampoco cuadra con una muerte en la que bueno, pues se murieran por enfermedades. Así que no es que estemos igual, tenemos más datos, tenemos más información, pero seguiremos preguntándonos por el problema de la acumulación. Luego, desde luego, hay otro, bueno, este es uno de los dibujos de Mauricio Antón, cuando le dijimos, oye, la acumulación antrópica pudo ser una de las causas, y nos dibuja este dibujo en el que veis al fondo unos leones, ¿no? Y esto lo hizo para contentar a Peter Andrews, porque claro, en ese momento Peter Andrews decía, no, es que esto fue una muerte por un carnívoro especializado en matar humanos, ¿no? Y entonces, para evitar problemas, pues lo que hizo fue dibujar a estos humanos llevando el cadáver para arrojarlo a la cima de los huesos, pero al fondo unos leones, ¿no? De esa manera Peter Andrews y Yolanda Fernández Hadbold se quedaron muy tranquilos, estaban todos muy contentos porque las dos hipótesis aparecían en el dibujo, ¿no? Bueno, yo no sé, ahí no me voy a meter en esto. Lo que sí es interesante es contar la presencia de este bifaz en la cima de los huesos, que es un bifaz realmente extraordinario. Los arqueólogos que estáis en la sala pues podéis comprobar que es un bifaz un poco especial, ¿no? Está obtenido de un canto de río, con una cuarcita de color, no se aprecia muy bien en el dibujo, hay que verla directamente. El dibujo el color es un rojizo violáceo muy intenso, ¿no? Es una pieza que está, en mi opinión, en mi humilde opinión, porque no soy arqueólogo, pues muy bien fabricada. Parece que no está usada, porque se ha tomado muestras de la posible pátina que hubiera quedado en los bordes, en los filos, se ha comparado con las imágenes que tenemos experimentales y parece que no fue usada. Aparentemente no fue usada, está muy bien hecha, es muy simétrica y es la única herramienta que aparece con los 28 cadáveres en la cima de los huesos. Es muy curioso. Entonces, claro, una de las posibilidades es que si se arrojaron allí a los humanos, pues lo mismo se arrojó también la pieza, ¿no? Y pues sería, no sé, la razón totalmente desconocida. Se han propuesto cosas, ideas y tal, quizá una ofrenda, en fin. Pero esto es muy complicado. Esto es muy complicado y, desde luego, si no se encuentra otra cima de los huesos o varias cimas de los huesos con cosas similares, cosa que me parece altamente improbable, o si no, la presencia de este bifaz tan bonito que está expuesto en el Museo de la Evolución Humana de Burgos, junto con los cráneos y con parte de los fósiles originales, pues seguirá siendo una hipótesis, un misterio que no podemos, cada uno que piense lo que le parezca mejor, ¿no? Bueno, este Homo heidelbergensis de la cima de los huesos, en realidad debería definirse en la cima de los huesos, porque es donde hay fósiles, ¿no? Sin embargo, la especie Homo heidelbergensis, sabéis que se definió en 1908, Otto Schoetensack fue el que la definió a partir del hallazgo de la famosa mandíbula de Mauer, y es la especie a la que nosotros atribuimos los fósiles de la cima de los huesos. ¿Hay algún investigador, algún paleoantropólogo que nos ha dicho, ¿por qué no hacéis una especie nueva con la cima de los huesos? Bueno, vamos a hacer más especies, ya bastantes hay, ¿no? Pero está muy empeñado, ¿no? Me refiero a Ian Tattersall, que trabaja en Nueva York, en el Museo de Historia Natural, que está muy empeñado en que hagamos una especie nueva con los fósiles de la cima, porque realmente, claro, con esta mandíbula, pues no se puede decir, bueno, es una especie, sí, de acuerdo, ¿no? Pues utilizamos esa mandíbula como referencia. La mandíbula de Mauer, pues parece que tiene algo más de 500.000 años, la última datación arroja 600.000 años, y sería entonces el fósil más antiguo conocido en Europa hasta que apareció la grandolina.
En el Pleistoceno medio de Europa, os decía antes que el 95% de los fósiles humanos están en la Sima, y es verdad. Hay unos 200 fósiles en la cueva de Aragó, en Totabel, el cráneo de Steinheim, el cráneo de Petralona, hay algunos restos en Winzisleben, en Alemania, en fin, hay realmente muy poquita información, y es la Sima de los Huesos quien nos está explicando cómo era esta especie pues hace medio millón de años. Yo, desde luego, claro, por morfología no se puede datar, como sabéis, ¿no? Sin embargo, la morfología de los fósiles de la Sima, aunque tiene rasgos que anuncian los neandertales, porque son los ancestros de los neandertales, sin embargo hay características realmente bastante primitivas, ¿no? Y no encajaría bien dentro de esa edad, ¿no? Aunque está mal decirlo por mi parte, ¿no? Porque con la morfología no se puede datar, ni se puede decir nada, pero no es extraño, ¿eh? O sea, medio millón de años para la Sima de los Huesos no es un escándalo, no es una cosa que digamos, bueno, qué barbaridad, alguien está diciendo una barbaridad con estos fósiles. No, tienen rasgos realmente bastante primitivos, ¿no? Bueno, por supuesto, sabéis que la especie Homo heidelbergensis en Europa está asociada a la industria lítica chelense, o lo que llaman los británicos desde los años 70 el modo 2, con sus bifaces, picos, hendedores, que son las herramientas características que demuestran, entre otras cosas, pues las capacidades cognitivas. Yo, como biólogo, pues me interesa mucho más que las formas que puedan tener las herramientas. Lo que me interesa son las capacidades cognitivas, y, desde luego, la capacidad de planificación que tenían estos humanos pues era bastante notable, para hacer herramientas siempre de la misma manera, con el mismo formato, obtenidas con una planificación bastante considerable, con un trabajo muy notable para poder conseguir siempre las mismas formas, ¿no? Estandarización de las herramientas. Nosotros estandarizamos, nos sentimos orgullosos de estandarizar las herramientas, las mesas siempre las hacemos de la misma manera, da igual el material con el que estén hechos, ¿no? Bueno, pues esta capacidad cognitiva que tenemos los humanos pues apareció, como sabéis, en África hace 1,6 millones de años, y se exportó esa tecnología a Europa quizá hace unos 600.000. Hoy día, que con Internet damos a un botoncito y cualquier innovación la conoce el mundo entero en cuestión de segundos, pues tardó nada menos que 1 millón de años en llegar a Europa, para que nos demos una idea de la velocidad con la que las innovaciones se movían, ¿no? Bueno, decía antes que los fósiles de la Sima de los Huesos, sin duda, han demostrado lo que ya se intuía con otros hallazgos, como los de Aragó, como los de Steinheim, ¿no? Los fósiles humanos del Pleistoceno medio dieron origen a los neandertales, en una historia posiblemente muy compleja, muy larga, que algún día podremos entender, pero a grosso modo podemos decir que son los auténticos ancestros de los neandertales, que son los auténticos aborígenes europeos. Bueno, pues vamos a salir ya de la Sima de los Huesos, entre otras cosas porque hay mucha humedad y falta oxígeno, y nos asfixiamos, y nos vamos a ir a la trinchera del ferrocarril, que es donde yo estoy excavando ahora. Después de las dos casi accidentes que tuve, pues preferí salir al exterior, que es un poco menos peligroso, por lo menos, ¿no? La trinchera del ferrocarril de la Sierra de Atapuerca es una construcción absolutamente absurda desde el punto de vista práctico, ¿no? Porque es una curva, como veis en la figura, que se hizo atravesando la ladera oeste de la Sierra de Atapuerca, eliminando pues miles y miles y miles de toneladas de roca caliza, que no se entiende muy bien, ¿no? Entonces, bueno, figuran muchas leyendas, entre otras que el ingeniero español que estaba al frente de esta obra, que estaba financiada por un británico, pues pues utilizó la roca caliza en su provecho, ¿no? Le llamaban Don Pablo Pradera, el que engañó al inglés. No sé si eso tiene alguna... En fin, bueno, son anécdotas, son leyendas, y como no se sabe muy bien, pues mejor, porque así la leyenda se va alimentando, y entonces pues esto pues nos viene muy bien pues para contar historias a los guías que van por allí a la gente, les explican los yacimientos, cuentan estas historias que alimentan la leyenda, la gente se lo pasa muy bien y ya está. Pues Don Pablo Pradera, pues si engañó al inglés, pues estupendo, y si se forró, pues bueno, pues bien, le fue bien, hizo una curva que a nosotros nos vino fantástico, porque lo que hizo fue romper la roca y dejar al descubierto las cuevas que estaban en su gran mayoría en esa zona de la sierra, y rellenas completamente de sedimentos, de arcillas, de limos,
de gravas, etcétera, perfectamente estratificados y con una potencia, como en la Grandolina, de hasta 20 y tantos metros de espesor. Fantástico, porque los yacimientos llanos como la cima de los huesos, que hay que bajar y descender y jugarse la vida, ¿no? Aquí están al exterior. Se puede trabajar en ellos, hay que poner andamios, por supuesto, proteger los yacimientos, pero en cualquier caso se puede trabajar con mucha más facilidad y sobre todo respirando aire puro, que es muy importante. La Grandolina es un yacimiento excepcional, tiene hasta 11 niveles estratigráficos que ya nombró en su momento Trinidad de Torres. Bueno, Trinidad de Torres puso los nombres a todos los yacimientos. Y la Grandolina no es una dolina, es una fisura en la roca, es una gran fisura, una fisura vertical que se fue abriendo con la erosión por el agua y luego se rellenó. Pero el nombre es tan bonito que ¿cómo lo vamos a cambiar? Pues ahí lo hemos dejado, Grandolina, como la cima del elefante, también puso ese nombre, no sabíamos por qué, porque decía, bueno, es que se ha encontrado un resto de elefante, luego nunca apareció, se perdió en algún museo, ¿no? Hasta que encontramos un resto de elefante y dijimos, bueno, cima del elefante, estupendo, tenía razón Trino Torres, ¿no? Pero son nombres que han quedado ya para la historia y no vamos a cambiar, no vamos a cambiar. Incluso la estratigrafía aquí está al revés de lo que es normal, ¿no? El nivel 11 debería ser el de más abajo, ¿no? Sin embargo, está arriba. Bueno, lo dejamos, también lo hemos dejado porque no vamos a cambiar toda la bibliografía, sería terrible, nadie se enteraría de nada. Así que está al revés, pero bueno, así es. Bien, pues en este yacimiento, el año, creo que fue el año 90, pasó un destacamento militar de ingenieros del Cuerpo de Ingenieros de Navarra. En aquel momento no teníamos mucho contacto con los militares que eran vecinos nuestros, no teníamos mucha relación, sencillamente pedíamos permiso para excavar, pero nada más, porque estos yacimientos están en zona militar. Afortunadamente, gracias a eso se han conservado, porque si no, si esta sierra hubiera estado cerca de Madrid, por ejemplo, sería una urbanización fantástica, ¿no? Pero no, está en zona militar, así que a los militares les debemos en este caso la protección de los yacimientos, como se lo debemos a los británicos que invirtieron mucho dinero en hacer la trinchera, ¿no? Para el señor Pablo Pradera. Bueno, pues fantástico. Los ingenieros de Navarra pasaron, pusieron una carga de explosivos en la base de la Grandolina y se cargaron pues, parte de los niveles inferiores. Recogimos los cachitos de fósiles por todas partes, pero eso nos permitió hacer una excavación de urgencia en el nivel 4, que es el que tiene ya fósiles, los demás, el 2, el 3 son estériles, no tienen información. Hicimos una excavación de urgencia el año 90-91, encontramos una cantidad de fósiles fantásticos de rinocerontes, de ciervos gigantes, en fin, una serie de animales de especies ya extinguidas, y entre ellos encontramos pues 4 herramientas de cuarcita. 4 herramientas, que bueno, pues realmente la comunidad científica internacional en aquel momento pues no los consideró como industria lítica. Ya sabéis que en aquella época, estoy hablando de los años 90, pues se decía que los fósiles más antiguos de Europa pues tenían 500.000 de años, la mandíbula de Mauer, luego se ha visto que son 600.000, pero bueno, tampoco es tanta la diferencia, y que, bueno, más allá de eso, pues no había nada, ¿no? Y claro, nosotros nos encontramos en el nivel TD4, que sabíamos que rondaba el 1.000.000 de años, nos encontramos 4 herramientas, que obviamente 4 cantos de río no habían sido llevados allí por un rinoceronte, eso estaba claro, ¿no? Los rinocerontes normalmente no llevan entre las patas, pues una de las herramientas tiene un peso como de un par de kilos, o sea que es un pedazo de tal que es imposible que llegara allí por ninguna causa que no fuera antrópica, ¿no? Así que decidimos que había humanos allí, ¿no? Y entonces nos pusimos del lado de los que pensaban que había una humanidad más antigua de 500.000 de años. Teníamos esa información, no nos quedó más remedio, ¿no? Con lo cual, pues se nos ocurrió hacer un sondeo de la Grandolina, precisamente pues para conocer su potencial, pero también un poco pues para poder llegar rápidamente a los niveles inferiores y ver si encontrábamos más información. Y efectivamente nos encontramos más información, pero no en TD4, en TD6, que está aproximadamente como a un par de metros por encima de donde habíamos encontrado las herramientas. Nos encontramos este conjunto de fósiles que veis en la pantalla entre 1994 y 1996. Conjunto de fósiles bastante fragmentados, bastante rotos, muy bien conservados, eso sí, o sea, la conservación de la superficie es fantástica, pero muy troceados, esa es la verdad.
Se han hecho, bueno, pues, como podéis imaginar, a partir de los pocos fósiles que hemos encontrado, una serie de reconstrucciones con Mauricio Antón, del rostro que podían tener estos humanos, bastante parecido al nuestro, porque se trata en este caso de un chico. Y lo que sí dimos, claro, fue un estudio muy profundo de los fósiles humanos y los comparamos con todos los demás. Esta mandíbula que aparece a la izquierda del nivel TD6 apareció el año 2003. Entonces esta nos sirve un poco para comparar con una mandíbula del norte de África. Y hago esta comparación porque, claro, cuando nosotros propusimos la especie Homo antecessor en el año 97, pues fue rechazada por el 90% de los científicos paleoantropólogos, compañeros nuestros, porque decían que eso no podía ser una especie nueva, sino que probablemente sería un Homo heidelbergensis. Luego, más tarde, se dijo, esto es un Homo mauritanicus, porque decían, bueno, esto es como los del norte de África, ya sabéis que Europa empieza en los Pirineos, eso está claro, lo tiene claro todo el mundo, y entonces, claro, nosotros somos africanos, y entonces nos comparábamos y decíamos, pues nada, la especie Homo antecessor en realidad es un Homo mauritánicus, decía Chris Stringer, o decía algún otro colega nuestro, ¿no? Hemos hecho esta comparación y yo creo que una imagen vale más que 1000 palabras. Desde luego los fósiles humanos que se encuentran en Ternifín, yacimiento de Ternifín, encontrado en los años 60, pues son muy diferentes tanto en su aspecto morfológico de la mandíbula como en la dentición. Son completamente distintos y, por tanto, bueno, pues yo creo que nuestra especie Homo antecessor pues va a resistir el